Hola amigos del grupo Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial. Bienvenidos a este video donde estaremos dando respuesta a una de las preguntas más recurrentes en nuestro canal. ¿Qué línea de cuyes, Perú o andina, es la más viable, la más rentable para la explotación de cuyes tipo carne? ¿Con cuál debo iniciarme? ¿Con cuál debo trabajar si ya estoy produciendo? Esto es lo que aprenderemos. Bienvenidos, los resultados te sorprenderán. Para hacer un correcto análisis sobre qué línea es la que más me conviene para trabajar dentro de mi unidad productiva, ya sea que me esté iniciando o que ya esté dentro de la actividad como productor de cuy, es muy importante evaluar diferentes aspectos, tanto los productivos como los reproductivos, que son los parámetros con los que se evalúan las líneas. Entonces, para hacer una correcta evaluación de estos parámetros, nos vamos a ayudar con unas tablitas que hemos diseñado en un programa. Aquí tenemos lo que son parámetros reproductivos para la línea Perú y para la línea andina, y parámetros productivos para la línea Perú y para la línea andina. Vamos a evaluarlos y podemos llegar así al final del video a un feliz término y poder mirar en la práctica cuál es la que más beneficios trae para la producción, tanto en la producción como en la parte rentable, como por manejo, en todos esos aspectos, ¿no? Aquí tenemos lo que es la línea Perú, línea andina, que es lo que vamos a evaluar, ¿no? Uno de los aspectos reproductivos que vamos a tener en cuenta para determinar cuál es la mejor, ¿sí? Es la fertilidad promedio en las dos líneas. Este es un aspecto, un parámetro que casi nosotros lo pasamos desapercibido, pero es supremamente importante. Hablamos en este parámetro de fertilidad, hembras fértiles y hembras infértiles. Para la línea Perú, hembras fértiles, el 95%, por ende vamos a tener un número de infertilidad del 5%. En 100 hembras es muy posible que encontremos 5 infértiles. Lo mismo pasa con la línea andina, 98% fertilidad, son más fértiles la línea andina, y encontramos un 2% de líneas infértiles. Si esto lo llevamos a la práctica, ¿sí? Y no las identificamos, no las sacamos de nuestro programa de reproducción, vamos a tener en las diferentes líneas unas hembras que no van a producir, pero que sí van a consumir trabajo, van a consumir alimento, y que van a incurrir en costos y en gastos por mantenimiento, ¿sí? Entonces, si le damos un valor a esas 5 reproductoras, una hembra reproductora solamente en concentrado se consume 20 kilos de concentrados al año, ¿no? Esos son 56.000 pesos, aquí los marcamos en la casilla. Entonces, para la línea Perú, si yo no las identifico, estas me van a hacer incurrir en pérdidas de 280.000 pesos por hembras infértiles, ¿no? Para la línea andina vamos a incurrir en pérdidas en 112.000 pesos igualmente por hembras infértiles. La diferencia entre la Perú y la andina me da más beneficios lo que es la línea andina, porque de no identificarlas y no sacarlas del programa, las hembras infértiles, habría una diferencia a favor de la línea andina de 168.000 pesos. Con la línea andina es donde menos pérdidas generaría por animales infértiles. El otro parámetro reproductivo que vamos a evaluar es el periodo de gestación. Para la línea Perú, 68 días, para la línea andina, 67 días. Son similares, no hay una diferencia significativa. Vamos a evaluar otro parámetro que es el índice productivo. Este tiene que ver con el número de gazapos que produce una hembra al mes. Se promedian los que ella tiene el año y se los promedia a cantidades mensuales. Para la línea Perú, ella produce una cantidad de 0.8 cuyes al mes, no llega a un cuy completo, podríamos decirlo. Y la línea andina me garantiza 1.1 gazapos al mes por reproductora. Aquí ya empiezan a marcarse algunas pequeñas diferencias. Vamos a hablar lo que tiene que ver con los partos, que es lo que tenemos aquí. Partos al año para la línea Perú 4, ¿sí? Y para la línea andina 4.5. Aquí ya empezamos a notar algunas diferencias. Gazapos por parto al año, ¿sí? Gazapos por parto son 2.6 para la línea Perú
y 3.4 para la línea andina. Ese sí ya hay una gran diferencia, estamos hablando prácticamente de una cantidad significativa que va a marcar la diferencia a la hora de la reproducción, ¿no? Subtotal gazapos al año por reproductora para la línea Perú 10.44, digo subtotal porque hay que restarle la mortalidad todavía, 10.44 para la línea Perú y 15.3 gazapos al año para la línea andina. Es muy productiva. La mortalidad, en mortalidad se resta gazapos muertos al nacimiento, gazapos muertos durante lactancia y gazapos muertos durante el periodo de engorde. Para la línea Perú se habla de una mortalidad en total para esos tres aspectos del 14.80 y para la línea andina se habla de una mortalidad del 16%. Es más, hay mayor mortalidad en la línea andina. Recuerden que hay un principio de la producción pecuaria que dice que a mayor cantidad de gazapos nacidos, mayor será la mortalidad. Entonces aquí la línea andina entra dentro de ese principio, por ende hay una mayor mortalidad. El total, ya restada la mortalidad y obviamente que hagamos todas las cosas bien, para la línea Perú estaríamos hablando de 8.94 gazapos al año por reproductora y para la línea andina estaríamos hablando de 13.1 gazapos por reproductora al año. La diferencia nuevamente a favor de la línea andina es de 4.6 gazapos al año. En los parámetros reproductivos nos conviene más la línea andina. Yo creo que hasta aquí todos esperábamos este resultado porque la línea andina es una línea materna. Ahora vamos a evaluar lo que son los parámetros reproductivos, donde acá esperamos nosotros que la línea Perú sea superior. Vamos a evaluarla y al final nos vamos a llevar una gran sorpresa. Entonces, para evaluar los parámetros reproductivos, nuevamente una tablita que es la línea Perú, línea andina. Vamos a hablar primero que todo del peso. Hay unos pesos antes que se evalúa: peso al nacimiento, peso al destete y peso a las 8 semanas, que es lo que está establecido en las fichas técnicas para las dos líneas. Entonces, a las 8 semanas no trabajemos con el peso del nacimiento, peso del destete, simplemente vamos al peso final, que sería a las 8 semanas. Para la línea Perú, en las 8 semanas alcanza un peso de 1041 gramos y la línea andina alcanza un peso de 950. La línea Perú es más cárnica, por eso alcanza un mayor peso durante las primeras 8 semanas, ¿no? Ganancia de peso diario promedio, se habla de 16.7 para la línea Perú y 15 gramos diarios para la línea andina. Era predecible estos resultados. Ya lo que tiene que ver con rendimiento de canal, ¿no? Rendimiento de canal para la línea Perú, 73%. Por cada kilo de cuy que yo beneficie, voy a obtener un 73% de carne. Y para la línea andina, un 67%, ¿no? La finalidad es llegar en números monetarios para ver cuál es mejor. Peso final, el rendimiento de canal, al yo beneficiar un animal de 1041 gramos, me va a quedar de 759.93 gramos. Y para la línea andina, un canal a las 8 semanas de 636 gramos. Obviamente en la línea Perú hay un canal mucho más grande que la línea andina. Esto era también de esperarse. Miren, obviamente se gastan más días para... estamos hablando 5 o 6 días para llegar al kilo con la línea andina. O sea, hay un mayor tiempo, ese tiempo implica más trabajo, pero también implica más consumo de concentrado. Pero acá hay un dato que nos deja para poder evaluar en términos monetarios de cuánto estamos hablando esa diferencia, ya que la línea andina habría que llevarla un poquito más de días, es mediante la conversión. La conversión nos dice para llegar a un kilo cuánto consumió la línea Perú. Estamos hablando de 3.03 es la conversión para la línea Perú. Esto quiere decir que para producir un cuy de 1041 gramos se gastaron 3030 gramos para producir un cuy de 1041 gramos. Y para la línea andina, ¿sí? Para producir de 950 se gastaron 3200 gramos. Hubo mayor consumo de concentrado para llegar
al mismo kilo que estamos hablando, ¿no? Entonces aquí ya le damos un valor monetario. Un cuy de esas características de 750 gramos en el mercado acá en Colombia está alrededor de los 35.000 pesos, y un canal de 636 gramos está en valor 30.000 pesos, ¿no? Entonces podríamos hasta aquí, no se vayan a ir aún porque esto va a traer una gran sorpresa. Hasta aquí podríamos decir pues que hay una diferencia de 5.000 pesos a favor del canal de la línea Perú. Aquí empezamos a detallar un poquito más para mirar cuál es la verdadera rentabilidad. Vamos por lo que tiene que ver con costos de alimentación, ¿sí? Costos de alimentación del gazapo en engorde para la línea Perú. Él como consume menos concentrado, por ende el valor invertido por concepto de concentrado va a ser menor. Un animal, para llegarlo a 1041 gramos, él consume en plata, ya estamos hablando en términos monetarios, 8.636 pesos. Y para la línea andina él consume más concentrado, requiere más tiempo, por ende vamos a gastar más dinero, lo que serían 9.120 pesos, estamos hablando en 8 semanas, ¿no? A este valor hay que sumarle el valor de concentrado que consumieron las mamitas, ¿sí? La comida de las mamitas siempre se lo sumamos a los hijos, ¿no? Entonces, recuerden que anteriormente por acá sacamos unos datos, ¿sí? Lo que tiene que ver con gazapos al año para las dos líneas, para la Perú y para la línea andina. ¿Listo? Aquí me falló un poquito el Excel, les pido disculpas. Entonces, vamos a evaluar que una hembra, recuerden que yo les decía que una hembra consumía el valor de 56.000 pesos durante el año, ¿sí? Esos 56.000 pesos hay que dividirlos entre el número de gazapos que produce la reproductora al año. Para el caso de la línea Perú fueron aquí, ¿sí? Fueron 8.9. Esto implica que el consumo de concentrado para la mamita es de 6.264 pesos por manutención de la madre. ¿Listo? Viene este valor, espero estarme haciendo entender. Viene aquí el consumo para las mamitas línea andina. Recuerden que la línea andina, el valor del concentrado que se consume la mamita no lo vamos a dividir entre 8. No, porque ella produjo más gazapos, lo vamos a dividir entre el total de los hijos, que son 13.1, y el valor consumido por la mamita es menor. Sí, es menor porque produjo más gazapos, ¿no? Entonces, el valor que consumo la mamita son de 4.275. Sumamos el consumo del gazapo en engorde o del ejemplar en engorde más el concentrado de la mamita para la línea Perú, y me da un total de 14.900 pesos. Es lo que yo gastaría solamente en concentrado para llevar un cuy hasta beneficio de la línea Perú. Sumamos igualmente para la línea andina 9.120, que es lo que consume el que está en engorde, más el concentrado de la mamita, y me daría un valor de 13.395 pesos. Hasta aquí el consumo es un poco ya menor para la línea andina, ¿ya? Miren, como hubo más producción de gazapos, entonces el valor del concentrado empieza a disminuir. Aquí tenemos una utilidad, le coloco utilidad, que es lo que está aquí, utilidad antes de mano de obra, ¿sí? Estos valores son utilidad sin tener en cuenta la mano de obra y otros costos que pudieran existir por costos y gastos, por lo que tiene que ver por trabajo, por sanidad, por la misma manutención de todos los animales, ¿no? Que esto va a ser igual después de estos valores. Entonces, utilidad antes de mano de obra y antes de otros costos y gastos de producción, para la línea Perú serían de 20.100, ¿sí? Hasta aquí es una utilidad bastante buena. Y para la línea andina de 16.650 pesos. Podríamos decir, ¿sí?, que hasta aquí se produce más con la línea Perú, porque estamos hablando que hay una utilidad de 20.000 pesos versus una utilidad de 16.000 pesos, ¿no? Pero recuerden que esta utilidad hay que multiplicarla por el número de gazapos que tuvo cada reproductora. Aquí es donde ya la cosa cambia. Para la línea Perú, los 20.100 hay que multiplicarlos por los 8.9 gazapos que produce al año, y me va a dar un total de 179.694. Y estos 16.000 de la línea andina
hay que multiplicarlos por 13 porque produce más gazapos al año y me va a dar un valor de 217.526 pesos. Como pueden darse cuenta, cuando ya hacemos cuentas, cuando evaluamos algunos costos de producción, no estamos teniendo en cuenta mano de obra, otros insumos que se necesitan para la producción, solamente el concentrado. ¿Por qué solamente el concentrado? Porque es donde están los mayores costos. Estamos hablando que los costos por alimentación superan el 70%, ¿no? Entonces simplemente vamos a evaluar lo que tiene que ver por costos de alimentación. Miren, aquí ya hay una diferencia significativa. Estamos hablando que por reproductora vamos a ganar 37.000 pesos más, ¿sí?, en la línea andina por reproductora. ¿Por qué? Es verdad, se demora un poquito más en crecer, consume un poco más de concentrado, pero tiene una diferencia marcada de 4.16 gazapos en el año por reproductora, y eso va a hacer que a la hora de hacer cuentas me dé una diferencia muy significativa a favor de la línea andina. Entonces la diferencia sería de 217.000 pesos a 179.000. La diferencia sería de 37.832 pesos a favor de la línea andina. La línea andina es más rentable, ¿sí? Eso es por reproductora. Miren lo que pasa acá. No se me vayan todavía. Miren lo que pasa acá. Si por reproductora, aquí tengo una tablita, si por reproductora la diferencia en plata, hablando, en pesos colombianos, eso va a funcionar lo mismo en Ecuador y en Perú. Si por reproductora la línea andina me da una ventaja de 37.832 pesos al año por reproductora, en 10 yo me estaría ganando de más en la línea andina de 378.315 pesos en 10 reproductoras, porque esta ganancia de aquí es por reproductora. En 100 reproductoras yo estaría ganando más a favor, ¿sí?, 3.783.150 por utilizar una línea materna, ¿no? ¿Qué nos dice como conclusión esto que venimos haciendo? La línea andina es más productiva que la línea Perú. Al ser más productiva es más rentable. Hay un principio en la producción pecuaria que dice que la rentabilidad de cualquier explotación pecuaria la da el llevar el mayor número de ejemplares al mercado con igual cantidad de hembras, ¿sí? Estamos evaluando una hembra Perú, una hembra andina, y va a dar la rentabilidad de lo que es el principio, la que tenga más hijos. Ese principio se cumple al hacer este análisis. Entonces miren, la diferencia es de 37.000 pesos por reproductor al año. La línea andina es una línea que vino después de la línea Perú. Recuerden que en los electrodomésticos, en la tecnología, cuando sale un artefacto, la versión que viene es mejor. Lo mismo sucede en esta línea. Primero fue la Perú y después vino la andina, que fue la versión, digamos, ya mejor de la línea Perú, ¿no? Entonces, conclusión, es más rentable trabajar con la línea andina que trabajar con la línea Perú, porque andina me da mayor número de gazapos, y al tener mayor número de gazapos voy a tener mayor cantidad de animales para la venta. Al tener mayor cantidades para la venta, mayor van a ser mis ingresos y mayor va a ser mi utilidad.